Bien, ¿cómo están? Bienvenidos a este video de introducción a los algoritmos y programación. Mi nombre es Carlos Alberto Guisbert Salazar y yo les voy a guiar a través de una serie de videos donde vamos a aprender qué es la programación como tal, la construcción de algoritmos a través de pseudocódigo, a través de diagramas de flujo. Vamos a utilizar diferentes herramientas y luego vamos a entrar ya a lenguajes de programación como C++, puede ser también Java, puede ser Python. ¿Ya? Entonces, la idea es introducirlos en lo que son los algoritmos en primera instancia. Vamos a ver un poquito del contenido, vamos a ver una introducción y presentación. Vamos a desglosar qué es un algoritmo, las características que tiene un algoritmo, la presentación de un algoritmo, la metodología para resolver problemas. Vamos a ver qué es pseudocódigo, vamos a utilizar también diagramas de flujo, vamos a instalar el software, que en este caso vamos a utilizar el PCInt como herramienta. Enseguida vemos cómo se descarga y cómo se instala. Vamos a definir sentencias, variables, identificadores, tipos de datos, constantes. Vamos a trabajar con operadores aritméticos, relacionales, lógicos. Vamos a hacer interacción con el usuario a través de las distintas sentencias que nos presenta PCInt. Vamos a ver la jerarquía de los operadores y vamos a hacer la resolución de muchos problemas utilizando algoritmos a través de esta herramienta PCInt, que es una herramienta que nos ayuda a trabajar en pseudocódigo, que simplemente es el pseudocódigo, lo pueden ver como un lenguaje natural. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia ordenada y finita de pasos que permite resolver un problema. Es decir, tiene que tener un inicio y un final, ¿sí? Y cada uno de los pasos que se van desarrollando tienen que estar, ¿no? En forma ordenada y tiene que leer, ¿no? Desde arriba hacia abajo. Entonces, va pasando por un punto, por el otro. Entonces, las sentencias se van realizando de esa forma. Un algoritmo es un método de solución de un problema expresado a través de un conjunto de pasos. Simplemente es un conjunto de pasos que nos ayuda a resolver algo. Procedimientos o acciones. Por ejemplo, es un algoritmo, el conjunto de instrucciones que deben seguirse para instalar una impresora. ¿No es cierto? Para instalar una impresora tenemos que primero desempaquetarla, sacar todos sus adhesivos, tenemos que cargar la tinta, ¿sí? Tenemos que eh, prender la impresora, luego tenemos que instalar el software. No podemos instalar el software primero antes de haber hecho todos los pasos anteriores. Ese sería un algoritmo. También es un algoritmo, una receta para preparar un plato de comida. Se sigue una serie de pasos para poder preparar un plato de comida. Ese es un algoritmo en su versión más sencilla. Los algoritmos se pueden representar a través de diagramas de flujo, como podemos ver acá, a través, ¿no? de todos estos diagramas que hacen algo. Por ejemplo, acá hay un algoritmo que nos dice que levantarse a la hora indicada en las mañanas, desayunar, bañarse y tomar las cosas necesarias. Imagínense, acá tal vez faltaría un paso que sería vestirse, ¿no? Tomar las cosas necesarias y salir a tomar la movilidad. Entonces, imagínense vestirse antes que bañarse. Entonces, saldríamos mojados. No tendría, ¿no? sentido ese algoritmo. Primero tendríamos que bañarnos y luego tendríamos que vestirnos. Luego tendríamos que tomar desayuno, tomar las cosas necesarias y tomar la movilidad. Ese es un algoritmo, una serie de pasos, ¿no? ordenados que tienen un inicio y un final, son secuenciales, ¿no? y nos ayudan a resolver un problema. Acá tenemos, ¿no? que es un algoritmo, dice es la secuencia de pasos que resuelve un problema y es la base de la programación. ¿Sí? Esta parte de con la construcción de algoritmos considero que es la parte esencial para aprender, ¿no? a programar. El aprender un lenguaje de programación simplemente es aprender la sintaxis, es decir, la forma de escribir en un lenguaje de programación. Pero si nosotros no hacemos un análisis y construimos un algoritmo a través de diagramas de flujo o pseudocódigo, esa serie de pasos que necesitamos, por más que conozcamos un lenguaje de programación, no vamos a poder resolver, ¿no? un problema. Entonces, un algoritmo es la secuencia de pasos que va a resolver un problema y es la base de la programación. Entre las partes de un algoritmo, siempre vamos a tener, ¿no? datos de entrada, ¿no? datos que le vamos a dar al algoritmo para que éste luego los procese. Y ese proceso simplemente son operaciones que se hacen con esos datos de entrada. ¿Ok?
Una vez que se han procesado los datos, tenemos la salida, que es el resultado final que se obtiene de las operaciones. En este caso, si hacemos la salida de esta parte, se va a contener el valor de A más B, que sería 1 más 2, se va a contener 3, y esa es la información que estamos sacando. Muchos de los procesos van a ser aritméticos, otros van a ser de toma de decisiones, otros van a ser secuencias de ciclos, etcétera. Entonces, esta es la forma, ¿no? Vamos a retornarse. ¿Cuáles son las características de un algoritmo? El algoritmo debe ser preciso. Tiene que resolver el problema sin errores, sin ambigüedades. Debe estar definido. Si ejecutas el algoritmo varias veces, los datos de salida serán iguales en cada repetición. Y debe ser, en este caso, también nos dice que debe ser finito. Debe tener un inicio y debe tener un final. Entonces, eso es un algoritmo. Tenemos distintas formas de representar los algoritmos. Acá tenemos, por ejemplo, a través de diagramas de flujo. Acá, con este símbolo, se representa el inicio y también el final. Con este símbolo se representa, ¿no?, la lectura de datos de entrada para nuestras variables. Con este rectángulo, el proceso, ¿no? Y con esto también mostramos o imprimimos por pantalla, ¿no? Son diferentes formas de representar. Bueno, aquí tenemos, ¿no?, una forma de mostrar algo por pantalla, leer algo desde algún dispositivo de entrada, generalmente teclado, hacer algunas, ¿no?, comparaciones, algunas condiciones, y esto es un diagrama de flujo. Ahí tenemos otro diagrama de flujo, ¿no?, que nos haya el mayor de 3 números, acá que nos haya, ¿no?, el mayor de 2 números, acá que nos haya el radio, ¿no?, a través de dos datos de entrada, ¿sí? Podemos obtener, ¿no?, el radio de distintas formas geométricas. Características de algoritmos. Debe ser preciso, debe ser finito y debe ser definido. Tiene una entrada y una salida, puede ser cualitativo o puede ser cuantitativo. Entonces siempre va a haber un inicio, un proceso y un final. Esos son los pasos que se van siguiendo, siempre se ejecutan de arriba hacia abajo. La representación de un algoritmo puede ser no gráfica a través de pseudocódigo. ¿Y qué es pseudocódigo? Simplemente es un lenguaje natural. Fíjense, esto es pseudocódigo. Acá le estamos diciendo, vamos a definir una variable edad y esta variable edad va a almacenar enteros. Vamos a escribir por pantalla, ¿no?, un mensaje que nos diga cuál es tu edad. Vamos a leer esa edad en la variable que hemos definido y al final vamos a mostrar la edad que se tiene en años. Es una serie de pasos que está resolviendo un problema, simplemente la entrada, una edad, y que nos está devolviendo cuántos años tenemos y nada más. Entonces, esto es pseudocódigo, este leer, este escribir, este definir, este como entero, nos marca la pauta de que es un lenguaje natural, en este caso que soporta, por ejemplo, PCI. Nosotros podemos crear nuestro propio lenguaje de pseudocódigo, un lenguaje natural que haga algo, ¿no es cierto? Y por otra parte, un algoritmo también se puede representar de forma gráfica, es decir, a través de diagramas de flujo, diagrama de actividades y diagrama de estructuras de Nation-Sherman. ¿Ok? Nosotros lo que vamos a utilizar en algunas ocasiones va a ser diagramas de flujo. ¿Cuál es la metodología para resolver problemas? Siempre antes de resolver un problema, hay que definir el problema. Hay que analizar luego ese problema, diseñar el algoritmo, ya sea en pseudocódigo o en diagrama de flujo, y luego tenemos que probar ese algoritmo. En la definición del problema tenemos que ver, ¿no?, qué datos de entrada vamos a tener, qué procesos vamos a realizar y cuál es la salida que queremos obtener. Ese es el análisis del problema. Pueden ser la resolución de tipo cuantitativo, es decir, que se utiliza en operaciones aritméticas, qué sé yo, o cualitativo, ¿no es cierto?, que haga algo en específico. El diseño del algoritmo va a salir a través de ese análisis del problema, y el diseño del algoritmo lo podemos hacer en pseudocódigo, que es lenguaje natural, no se olviden, y también en diagramas de flujo. Y una vez que diseñemos el algoritmo, debemos probar, ¿no? Para esto hay distintas pruebas, por ejemplo, la prueba de escritorio, y PSeInt tiene su propio método, que es ejecutarlo paso a paso para saber qué es lo que hace cada sentencia a cada momento. Entonces,
Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? No debemos saltar directamente a la computadora a realizar un programa, es decir, a codificar y hacer un lenguaje de programación como PHP o Java o C++, qué sé yo, Python, sino primero tenemos que definir qué es lo que queremos resolver, analizar, ¿no? En este caso, qué es la solución y diseñar en base a eso el algoritmo. Probamos el algoritmo y ese algoritmo ya lo podemos llevar a un lenguaje de programación como C, C++, Java, Python, PHP, etcétera, ¿no? Entonces, el aprender un lenguaje de programación simplemente es aprender la sintaxis. ¿Y qué es la sintaxis? La forma de escribir, ¿no? En un lenguaje de programación. Pero antes tiene que estar esta parte, ¿no? La metodología para resolver problemas. No nos vayamos, como les digo, directamente a codificar en la computadora en algún lenguaje de programación sin saber, ¿no? ¿Qué es lo que queremos resolver? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos lograr? Es como programar como un pollo, bueno, hay lo que se dice, ¿no? Programar como un pollo sin cabeza. Ustedes saben que cuando se mata un pollo y se le corta el cuello y se lo deja libre, entonces el pollo va, ¿no? Caminando hasta que se le salga toda la sangre y bueno, va sin rumbo, ¿no? Sin rumbo. Entonces, un programador también podríamos hacer una analogía que si empezamos a programar directamente en la computadora sin haber hecho una definición, un análisis, un diseño del algoritmo, es lo mismo, no vamos a programar como pollo sin cabeza. Bien, ¿qué es el pseudocódigo? Pseudocódigo dice es un lenguaje algoritmo, ¿no? Informal, que es una imitación de uno o más lenguajes de programación de alto nivel. Es una imitación, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera leer desde teclado, yo me puedo crear mi propio pseudocódigo y le voy a poner leer, ¿no? Y coloco una variable. Si yo quiero mostrar, podría decirle mostrar o escribir. Y así, ¿no? Yo puedo crear un pseudocódigo como tal. Y eso es lo que hace PCInt, ¿no? Nos ofrece palabras que nosotros podemos entender en nuestro idioma, por ejemplo, escribir, leer, definir, hacer, mientras, para, etcétera. Y eso es lo que nos ayuda a crear, ¿no? Un pseudocódigo para poder resolver un problema, ¿no? Un algoritmo como tal. Entonces, simplemente es eso. Un pseudocódigo dice puede contener símbolos, por ejemplo, los operadores aritméticos, relacionales, lógicos, como vamos a ver, términos como leer, imprimir, abrir, cerrar, que son propios de nuestro pseudocódigo, y estructuras de programación, sí, si no, hacer mientras, mientras, hacer, para, que vamos a ir viendo. Son estas algunas de las palabras que se utilizan en PCI. Bien. ¿Qué es PCInt? Simplemente es una herramienta para asistir a un estudiante en sus primeros pasos en programación, ¿sí? Es intuitivo, es muy simple de utilizar. Utiliza un pseudolenguaje, pseudocódigo en español, complementando con un editor de diagramas. Si nos fijamos acá, ¿no? Vamos a poder tener toda esta estructura, toda esta interfaz de usuario, nos permite centrar la atención en los conceptos fundamentales de los algoritmos, ¿no? De la algoritmia computacional. Vamos a minimizar con esto las dificultades propias de un lenguaje de programación, ¿no? Es decir, si aprenderíamos directamente a programar con un lenguaje de programación, tendríamos que estar, aparte de ver los conceptos fundamentales para resolver un problema, tendríamos que estar viendo la sintaxis, ¿no? Dónde va punto y coma, dónde va llaves, y bueno, cada sintaxis que tiene cada lenguaje de programación. Entonces, PCI nos proporciona un entorno de trabajo con numerosas ayudas y recursos didácticos, como pueden ver acá, y enseguida lo vamos a descargar e instalar, ¿ya? Por ejemplo, las sentencias que tenemos en PCI, ¿sí? Tenemos una sentencia que dice escribir, que es una palabra reservada de PCInt, y lo que hace esto es mostrarnos por pantalla este mensaje que está entre comillas dobles. Hola mundo, ¿sí? Son elementos básicos en los que se divide el código de un lenguaje de programación. Acá tenemos, ¿no? Empieza, este es el inicio y este es el fin. Y acá colocamos escribir. Todo lo que está en este color son palabras reservadas del propio PCInt. Y entre comillas dobles, si nosotros ejecutamos con este botoncito, nos va a salir este hola mundo. Ya hemos hecho algo, ¿no es cierto? Simplemente un mensaje. Siempre en programación se empieza con un hola mundo, aunque no debería ser, pero bueno, en todos los libros y demás, para cualquier lenguaje de programación y demás van a aprender, ¿no? Cómo poder interactuar con el usuario, escribir por pantalla, leer datos por teclado, hacer los procesos, etcétera. ¿Qué es una variable? Una variable, antes de entrar en esto, vamos a ir al software PCInt.
Vamos a descargarlo y luego vamos a ver ya que es una variable y vamos a hacer algunas analogías correspondientes. Bien, nos vamos a ir al navegador. Acá tenemos al navegador y vamos a ingresar a lo que sería PCEI. Ustedes colocan de esta forma y acá pueden ver, ¿no? Un pequeño desglose, una pequeña descripción. Dice, PCEI es un software libre, quiere decir que se lo puede descargar sin pagar ningún tipo de licencias, es código abierto, es libre, educativo, multiplataforma. ¿A qué se refiere multiplataforma? A que se tienen los instaladores para que se puedan no instalar ya sea en Linux, en Windows, en Macintosh, en diferentes sistemas operativos. Y está dirigido a personas que se inician en la programación. ¿Sí? Ha sido escrito en C++. Este señor, Pablo Novara, ha sido el desarrollador y ha sido lanzado en 2004, ¿no? Tenemos entonces como 20 años aproximadamente, ¿no? De actualizaciones y demás. Tiene licencia pública general, eso es GPL, y nos indica que es software libre. Las plataformas admitidas son para 32 bits y 64 bits. El tipo de programación es pseudocódigo y esta es la última versión que ha sido lanzada el 17 de mayo del 2023. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es ir a PCInt o a descargar y ahí está, ¿no? Nos dice que es multiplataforma. Si nosotros tenemos un sistema operativo Linux, lo descargaremos para Linux. Si tenemos Macintosh, para Macintosh. Pero como tenemos la mayoría Windows, entonces fíjense, el tamaño es pequeñito, 9.7 megas. Lo descargamos, esperamos a que esto termine la cuenta regresiva y la descarga, si se fijan, ha sido, ¿no? Se está descargando, hay una descarga en curso. Nos vamos a las descargas, porque generalmente es ahí donde se descarga, y aquí tenemos PCInt. Ya pese a que yo ya lo tengo instalado, pero vamos a hacer una nueva instalación. Si se fijan, acá yo lo tengo instalado. Vamos a volver a instalar esto, lo voy a suprimir. El acceso directo, ustedes no tienen que hacer eso. Y ahora sí voy a volverlo a instalar. Para instalar pueden hacer doble clic o clic derecho y ejecutar como administrador, ¿sí? Y nada más, esperemos un momento, lo pueden ejecutar como administrador si quieren o doble clic. Les va a salir tal vez algún mensaje, ¿no? Que les pida que se va a, y autoricen que se va a instalar este software, le dicen sí. Y va a comenzar, dice bienvenido al asistente, tiene un asistente de instalación, hacemos clic en siguiente, aceptamos los acuerdos, hacemos clic en siguiente, nos dice que esta es la ruta donde se va a instalar, ¿no? Program files quiere decir archivos de programa para 32 bits, hacemos clic en instalar y empieza la instalación del programa. Este es el software que vamos a utilizar en principio, ¿sí? Para aprender a hacer ¿qué? Algoritmos. Acá nos dice ejecutar PCInt, ¿sí? Podríamos dejarlo esto así. Hacemos clic en siguiente y efectivamente seguramente vamos a tener ahí está su icono de acceso directo. Yo lo voy a colocar acá y ustedes simplemente tienen que hacer doble clic sobre este icono de acceso directo y se va a abrir la versión correspondiente. Esta es, ¿no? La herramienta que vamos a utilizar nosotros para poder aprender a hacer algoritmos, a hacer pseudocódigo como tal. La primera, eh, la primera vez que ingresemos, vamos a entrar primero, fíjense, tiene sus diferentes menús. Archivo, por ejemplo, para crear un nuevo archivo, para abrir uno existente, para guardarlo con otro nombre, para editar diagramas de flujo, porque también tiene imprimir, podemos exportar a diferentes lenguajes de programación. El código que realicemos en PCI lo podemos llevar a C, a C++, a C Sharp, a HTML, a Java, JavaScript, etcétera, ¿no? Tiene esa funcionalidad, podemos salir, cerrar, podemos ir a editar para deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar, etcétera, buscar para hacer comentario, etcétera. Y algo que también nos va a servir acá es esta parte, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es configurar las opciones de lenguaje. Son diferentes perfiles que se tienen en PCInt, hacemos clic ahí y se nos abre esta ventanita, ¿no? Hay que elegir la opción flexible. Dice, este perfil configura el pseudo lenguaje de la forma más flexible y permisiva posible. Si no sabe qué perfil seleccionar, puede comenzar por este.
¿Por qué vamos a utilizar este? Porque acá no nos vamos a centrar, por ejemplo, el modo flexible no tiene restricciones como colocar puntos y comas, definir variables, sino se va a centrar en la resolución del problema. Hay otra configuración que es la estricta. Bien, aquí debe estar estricta. Vamos a colocar de esta forma y se fijan, ahí dice estricto. ¿Qué dice? Este perfil configura el pseudolenguaje para parecerse más a un lenguaje de programación real. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros optamos por esta forma? ¿Sí? Vamos a tener que colocar punto y coma después de cada sentencia, vamos a tener que definir nuestras variables y se nos hace un poquito, digamos, ¿no? La curva de aprendizaje un poquito más alta. Lo esencial acá es aprender a cómo resolver en primera instancia un problema, sin ocuparnos de puntos y comas, definir variables. Entonces, el modo flexible es el mejor. Selecciono flexible, hago clic en aceptar y ya tengo, ¿sí? Aparte de todo esto, tenemos, ¿no? Acá que se puede utilizar diagramas de Nash y Scheiderman, que no lo vamos a utilizar. Podemos ver presentación, cómo se va a visualizar los distintos paneles y demás, las asistencias y cómo podemos ejecutar paso a paso, ejecución explicada, que es como una prueba de escritorio, que la vamos a ver en su momento, vamos a verificar sintaxis, y también tiene una ayuda, ¿no? Para poder aprender a utilizar este software y está en español. Entonces pueden ver ahí cómo, ¿no? Se utiliza toda la interfaz de usuario, esta interfaz, que es una aplicación de escritorio. Sí, tiene también ejemplos y su acerca de que nos dice cuál es la versión que se instala. ¿Ok? Por otra parte, tenemos acá la barra de herramientas. Si se fijan, acá está, donde están las opciones más habituales, ¿no? Por ejemplo, un nuevo archivo, abrir un archivo existente, guardar, guardar como, deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar, ¿sí? Corregir identado, es decir, las sangrías que va a tener nuestro pseudocódigo, mostrar mensajes de error, buscar algún texto, qué sé yo, ejecutar cuando queramos ejecutar ya un programa, la ejecución paso a paso cuando queramos ver un diagrama de flujo y la ayuda correspondiente. Por otro lado, también tenemos esta barra que a veces se cierra, ¿sí? Por ejemplo, a veces se puede mostrar de esta forma. Pero si ustedes visualizan acá, nos sale, ¿no? Dice lista de variables y operadores y funciones. Entonces, hacemos clic en operadores y funciones y ya tenemos nuevamente este panel lateral que se divide, por ejemplo, en operadores algebraicos. Si no encontramos en nuestro teclado el signo de suma, aquí lo podemos hacer en un clic, podemos trabajarlo. Tenemos la resta, tenemos la multiplicación, la división. Cuando queremos elevar una base a un exponente, tenemos este símbolo que indica potencia. Y el mod me sirve para sacar el resto o módulo de una división entera. Por otra parte, también tenemos los operadores lógicos, que en su momento lo vamos a ver. Sí, está el y, que es la conjunción, el o, que es la disyunción, el no, que es la negación, y los operadores relacionales, ¿no? Que nos ayudan a comparar con el igual, distinto, menor, menor igual, mayor, mayor igual. Si no obtenemos esto en nuestro teclado o no podemos encontrar, podemos hacer clic en cada uno de estos botoncitos y vamos a poder obtener el carácter en esta parte donde se programa. Asimismo, tenemos más abajo las funciones matemáticas, ¿no? Y funciones para cadenas. Ahí se fijan, tenemos las funciones matemáticas para obtener el valor absoluto, para poder truncar un valor, ¿no? La parte decimal, ¿sí? Y obtener solamente la parte entera, para poder redondear al inmediato superior, para sacar una raíz cuadrada, para sacar el seno, el coseno, la tangente, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, logaritmo natural natural, perdón, y función exponencial. Por otra parte, cuando trabajamos con cadenas, cuando hablamos de cadenas, estamos hablando de texto, no una serie de caracteres. Entonces, podemos medir la longitud de cuántos caracteres tiene un texto. Podemos sacar una subcadena de una cadena más grande, una cadena más pequeña. Podemos concatenar o unir cadenas. Podemos convertir una cadena que sea de tipo numérico, ¿no? Que sea una cadena a número y podemos hacerlo inverso a texto. Podemos cambiar todo a mayúsculas, minúsculas. Todas estas son funciones que ya tiene el programa PCI. Y otras funciones, por ejemplo, para poder obtener un número al azar. Cuando hagamos juegos vamos a utilizar azar, ¿no? Para obtener la hora actual, la fecha actual. Y también tenemos dos constantes, la constante de pi y la constante de 1. Simplemente haciendo un clic en cada una de estas vamos a obtener, ¿no? La respectiva sentencia en esta parte.
Esta parte de acá es donde nosotros programamos, ¿no? Siempre va a empezar cuando está en modo flexible, va a entrar como algoritmo y fin algoritmo. Así, tal cual, no hay que separar absolutamente nada. Este es el inicio y este es el final del algoritmo. Aquí podemos colocar un título y con ese título se va a guardar en un archivo. En el título se recomienda que no se coloquen espacios en blanco, que no empiece con números, sino que empiece con letras y bueno, esa sería la forma de poder trabajar en esta parte. Por otra parte, cuando creemos variables, sí, también se va a abrir esto. En este momento no tenemos nada de variables, por eso es que ahí lo dejamos. Cuando veamos que es una variable, vamos a ver esto. Esto también, si no estaría presente, si se fijan acá dice comandos ejecutar, ejecución paso a paso. Entonces hacemos clic acá y vamos a tener esto, ¿no? Cuando queramos colocar la sentencia escribir, podemos hacer clic, se fijan, hacemos acá clic y aparece la sentencia escribir y podemos colocar en este caso un hola mundo como primer programa. No cerramos esto que aparece acá abajo. No necesitamos poner puntos y comas. Vamos a poner primer ejemplo sin separación, ¿no? Si separamos, fíjense qué es lo que pasa. Nos sale errores, ¿no? Esta es la forma en la que nos dice hay un error. Entonces debe ser sin espacios. No hay necesidad de colocar puntos y comas, es decir, acá para terminar la sentencia, pero sí en el modo estricto, ¿no? Por eso estamos trabajando en el modo flexible. ¿Y cómo ejecutamos esto? Haciendo clic en este pequeño botón verdecito. Entonces, lo que va a abrir es una consola donde nos va a mostrar este texto que nosotros lo estamos escribiendo. Estas palabras que ustedes ven en color celeste, se podría decir, sí son palabras reservadas de la aplicación PCI, ¿no? Entonces no se las puede utilizar con otro fin. Escribir lo que hace es escribir lo que está entre comillas, ¿no? Después de esta sentencia. Y ese es Hola Mundo. Podríamos cambiar acá, Hola Mundo, bienvenidos a programación 1. Listo. Y si nosotros reiniciamos, fíjense que aquí tiene un pequeño botoncito, perdón, acá. Hacemos clic ahí y nos sale, ¿no? Hola mundo, bienvenidos a programación. Esto que está entre comillas dobles se llama cadena de texto. Tiene que estar, ¿no? Así, tal cual. Entonces, esa es la forma de trabajar. Podemos nosotros declarar algunas variables. Por ejemplo, puedo decir, en este caso no hay necesidad de definir. Voy a declarar una variable A y le voy a poner un valor 100. Sí, voy a colocar una variable b y le voy a colocar un valor 200. En este caso, este signo nos sirve para asignar, ¿no? Este valor a la variable. Enseguida ya vamos a ver que son variables. Y luego podría ser una suma. Podría decir a. Si no encuentro el signo en mi teclado, puedo utilizar lo que está acá. Más b. Perdón, a más b. Se puede utilizar ambos, entonces, ¿sí? Y listo. Si yo quiero ver cuál es el valor que almacena C, simplemente un escribir. Fíjense que coloco también, lo puedo hacer de esta forma o puedo colocar acá y puedo decir simplemente acá que me muestre el valor de C. Y listo, me va a mostrar el valor que tiene esta variable. ¿Sí? Ejecutamos nuevamente esto y ahí, si se fijan, me muestra el valor de C, que en este caso es la suma de 200 o 100 más 200, que es 300, eso es almacén S y eso es lo que mostramos. Bien, por otra parte podemos ver su diagrama de flujo, ¿no? Hacemos clic en ese botoncito y ahí está, ¿no? Acá está el inicio, aquí está el final, esto es entrada o nos está mostrando algo por pantalla. Aquí estamos almacenando, asignando 100 a A, asignando 200 a B y aquí estamos sumando, ¿no? 100 más 200 y ese valor lo estamos, que sería 300, lo estamos asignando a C. Luego mostramos el valor de C y termina, ¿no? Un algoritmo, una secuencia de pasos ordenados, tiene un inicio y un final, es finito, es ordenado paso por paso y se ejecuta de arriba hacia abajo. No hay saltos, ¿no? Se ejecuta primero esto, luego esto y así sucesivamente. Esto lo podemos cerrar si lo hemos logrado haciendo clic en esta parte. Bien, ¿qué más? Tenemos acá varias estructuras que vamos a ir utilizando a lo largo del curso. Acá simplemente nos dedicamos, ¿no? A ver qué es una variable, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cuáles son los operadores algebraicos, lógicos, relacionales. Vamos a utilizar varias de las funciones matemáticas. ¿Para qué? Para resolver
diferentes problemas que nos vamos a ir planteando a lo largo del curso. Antes de terminar este primer video, también quiero mostrarles lo siguiente. Sí, vamos a entrar acá y vamos a entrar al índice tío B. Este índice tío B es muy importante. Hacemos clic en tío B Index. Y este índice nos muestra qué lenguajes, sí, qué lenguajes de programación son los más utilizados en el mundo. Es un ranking, ¿no? Que está actualizado a febrero del 2024. Y nos dice que en primer lugar está Python, ¿sí? Python es el lenguaje de programación más utilizado a nivel mundial. Luego le sigue C, ¿no? El lenguaje C++ en tercer lugar. Estos dos han remontado bastante por las librerías que tiene. Luego se encuentra el lenguaje Java, el lenguaje C# de Microsoft, ¿no? JavaScript, que es un lenguaje para programar en la web, SQL, que trabaja en base de datos, Go, Visual Basic, PHP, Fortran y demás. Lo que nosotros vamos a aprender en esta parte va a ser C++, ¿sí? Y también vamos a aprender Python. ¿Por qué Python? Porque Python se asemeja mucho a este pseudo lenguaje, ¿no? No se necesitan puntos y comas, ¿sí? Para escribir algo, nosotros simplemente colocamos, ¿no? Una sentencia que es write, escribir en inglés. Para leer necesitamos simplemente colocar un input. Entonces, son, ¿no? Palabras reservadas que están en inglés, ¿no? Acá nos muestra PCInt en español. Aquí algo muy importante que aclarar. PCInt no es un lenguaje de programación. No es un lenguaje de programación. PCInt simplemente sí es pseudocódigo, es un pseudo lenguaje para que los estudiantes aprendan a programar. Si yo quisiera, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Leer una variable, simplemente coloco leer y voy a colocar en una variable, por ejemplo, CX, ¿ya? Voy a leer desde teclado un valor y eso se va a almacenar en X. Y puedo escribir, ¿no? Que hemos ingresado en esa variable X. Entonces, si se fijan, y ejecuto este programa, haciendo clic acá, entonces me está pidiendo, ¿no? Que lea un dato, ¿sí? Aquí sería bueno colocar un escribir que nos diga ingrese un valor para X. Lo vamos a hacer, lo cerraremos. Después de escribir C, vamos a colocar escribir nuevamente y entre comillas dobles vamos a colocar ingrese un valor para, para X. Fíjense que cuando queremos colocar un texto, colocamos entre comillas dobles. Si queremos mostrar una variable, sí, sin comillas dobles. Eso hay que tener, ¿no? En cuenta. Ahora sí, lo ejecutamos y efectivamente va a ejecutar primero este hola, bienvenidos programación. Se va a asignar estos valores, se va a procesar y me va a escribir el valor que tiene C. Luego me va a decir ingrese un valor para X. Estamos acá. Y este leer está esperando que nosotros ingresemos algo por teclado. Le vamos a poner, por ejemplo, mi. Y cuando hagamos enter, nos va a mostrar con escribir el valor que hemos almacenado en X. Y ahí tenemos. ¿Sí? Si vemos el diagrama de flujo, han aumentado, ¿no? Los diagramas. Estos rectángulos son procesos. Esto me significa escritura o mostrar por pantalla, imprimir por pantalla y también leer, ¿no? Leer. Entonces, ahí tienen, ¿sí? Esto tranquilamente nosotros podríamos llevarlo, por ejemplo, lo vamos a guardar. Para esto les voy a pedir, y esto ya para finalizar el video, que puede ser que se creen en el escritorio, pueden crearlo en mis documentos, en descargas, donde ustedes quieran. Vamos a crear una nueva carpetita, ¿sí? Que le vamos a dar un nombre y vamos a colocar ejercicios PSEINT 2020. Perfecto. Vamos a guardar acá nuestros archivos. Entonces, al hacer clic en este botoncito guardar, buscamos el escritorio, ¿sí? Buscamos ejercicios PCIN y le damos el nombre. Fíjense que si le colocamos acá un título, ese mismo nombre van a poder colocar o lo pueden cambiar. Entonces, fíjense que también la extensión es PSC, que indica que es un archivo que se puede abrir, se puede trabajar con PCIN. Entonces, guardamos. Si nos fijamos ahí en la carpetita, vamos a poder ver lo siguiente. Ya tenemos ahí, ¿no? Un primer ejercicio y su extensión es PSC. Bien,
que quería mostrarles aparte de eso, que nosotros podemos, ¿sí? Exportar este código, ¿no? A un lenguaje C, C++, C Sharp, HTML, Java, JavaScript. Lo vamos a llevar a Python en la versión 3. Hacemos clic acá. Nos va a pedir que le coloquemos un nombre. Fíjense que la extensión varía. Ahora es PY, ¿sí? Esas son las extensiones que utiliza Python. Lo vamos a guardar en el mismo lugar y lo guardamos. Si nosotros abrimos ese archivo, ahí está. Vamos a abrirlo con el bloc de notas. Es decirle, abrir con, y vamos a utilizar, podemos utilizar cualquier editor, vamos a utilizar bloc de notas. Fíjense, este es el código, ¿no? Cuando nosotros queremos escribir algo, hagan de cuenta que no hay nada de esto. Estos, déjenlo así. Entonces, fíjense, ¿no? Para poder mostrar algo por pantalla, en vez de escribir, Python utiliza print. Y entre paréntesis, hola mundo, bienvenidos a programación. Y fíjense, la sintaxis es muy similar a la que tiene PCI. No se necesita puntos y comas. ¿Sí? Para imprimir algo, hacemos esto. Y para poder leer algo, utilizamos input. ¿Se dan cuenta? Es muy, muy, muy parecido, si nos fijamos, ¿no? A lo que hemos hecho aquí. Escribir, print. Ahí está, A, B, C, no tiene cambios. Queremos imprimir o escribirse, aquí colocamos print C, ¿no? Luego, escribir ingreso un valor, print ingreso un valor para X, ¿no? Y para poder leer un valor, colocamos la variable y con input asignamos, ¿no? Ese valor que leemos por teclado X y luego imprimimos X. Por eso es que Python es uno de los lenguajes de programación más utilizados hoy en el mundo, por esta simplicidad, ¿no? En cambio, si nosotros hacemos lo siguiente, lo exportamos, digamos, como C++, ¿sí? Va a tener la extensión SPP, lo guardamos y acá adentro ya debemos tener, ¿no? Ahí está, C++. Si nosotros abrimos con el bloc de notas, fíjense, ¿sí? Vamos a borrar todo esto. Y esto es lo que queda, ¿sí? Aquí hay que utilizar puntos y comas. Hay que definir primero nuestras variables antes de utilizarlas. Con el code y estos signos hacemos lo que sería el escribir o el print, ¿no es cierto? Tenemos que colocar puntos y comas. Entonces, se dan cuenta la curva de aprendizaje de un lenguaje de programación como C++, como C, como C Sharp, como Java y demás, tiene, ¿no? Algún tipo de problemas por el tema de que hay que saber cómo se escribe, abrir llaves, cerrar llaves, colocar puntos y comas. Pero Python, por otra parte, sí, es mucho más sencillo. Es por eso que muchos programadores se han decantado por este lenguaje de programación y es que se ha creado una comunidad amplia de programadores en Python, ¿no? Por su sencillez. Es muy parecido a este pseudo lenguaje que estamos utilizando acá. Bien, no se olviden visitar el INSEE-TIOB. Siempre esto para un programador es importante para saber cuáles son los últimos lenguajes de programación que se están utilizando en el mundo. Bueno, terminamos el primer video y ya en el segundo video vamos a ir viendo qué son variables, ya vamos a ir haciendo ejercicios, ¿sí? Muchas gracias por su atención. ¿Sí? Hasta otro video.